Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo relatos de terror, cosas inexplicables y paranormales que les han sucedido a personas como tú y como yo. Espero que sean de su agrado y las disfruten. Sin más detalles, comenzamos. Relato número 1. El niño del tren. Comencé a trabajar en el ferrocarril desde que era muy joven. Al principio, me quedaba en la estación a hacer los vagones, estar en la plataforma o cualquier actividad relacionada con la limpieza y el orden de los vagones que saldrían de viaje. También orientaba a los pasajeros sobre cuál era el tren que iba a partir y el número de asiento. Después de un tiempo de realizar estas actividades, comencé a salir de viaje. Recuerdo la primera vez que viajé a la Ciudad de México. Este era un trayecto de aproximadamente 12 horas. El tren tenía coches, dormitorios, lo que permitía que los pasajeros descansaran en camas. Las personas tenían su propia habitación y eran muy estrechas. Solo cabía una litera individual, pero era ideal para dormir durante el viaje. Esa primera vez que viajé en el tren me pareció fascinante. Consideré que era una gran aventura y además percibía un sueldo por hacerlo, aunque implicara mucho trabajo como ordenar los dormitorios, cambiar las camas, lavar el baño y otras tantas actividades. Después de que terminé mis responsabilidades laborales, ya eran como las 11 de la noche, y fue cuando pude salir a respirar el aire fresco de la naturaleza, una de las cosas que más me gustaba de viajar en tren. Las vías se internaban en lo profundo de la naturaleza, en aquellos lugares a los que las rutas convencionales no llegaban. Y otro de los lugares a los que salía de viaje era Mexicali. Esta vez estábamos a punto de llegar a la estación de Compostela, ya nos encontrábamos muy cerca. Y a lo lejos, alcancé a distinguir a vendedores dispuestas a ofrecer sus productos. Entre la gente se encontraba en el andén. Llamó mi atención una mujer que iba con un niño pequeño, como de unos 4 años, y un burro igual de pequeño. Cuando el tren emitió el pitido de su llegada, el burro se asustó mucho con el sonido y corrió hacia las vías del tren, y detrás de él se fue el niño. Fue cuestión de segundos para que el tren llegara entre sus rieles al burrito y al niño. Yo vi todo a través de la ventana. Se escuchó el ruido siniestro del tren al destrozar por completo a estos dos seres vivos. No tengo palabras para expresar lo que vi, lo que sentí. La madre del pequeño se desmayó al ver muerto a su hijo, y cuando ella salió de la inconsciencia, volvió a desmayarse. Aquella vez fue un día terrible. El viaje se suspendió mientras se hacían todas las averiguaciones y se deslizaban responsabilidades. El acontecimiento ocurrió por la mañana y ya por la tarde, casi cuando estaba a punto de caer la noche, pudimos salir de nuevo rumbo a nuestro destino. El vagón que me correspondía, las personas no dejaban de hablar de lo ocurrido. Y ya cuando cayó la noche, todo se quedó en silencio. Sin embargo, en el ambiente se sentía la tristeza de lo que había sucedido. Después de terminar mis actividades, me salí un rato a tomar un poco de aire fresco porque el ambiente se sentía enrarecido. Me fui hacia la parte de atrás del tren. El cielo anunciaba una fuerte tormenta y se iluminaba con los relámpagos. Pronto comenzó a llover muy fuerte. En la parte en la que me encontraba casi no me mojaba, solo me llegaba la brisa del agua, y aún tenía presente el rostro de este pequeño al morir. Creí que si me quedaba dormido lo iba a soñar, pero no fue necesario que lo hiciera. Del otro lado del vagón vi que un pequeño se encaminó hacia el baño. Consideré que no era prudente que lo hiciera solo. Con el vaivén del tren podía caerse, así que fui directo hacia él. Pero ya había entrado al baño, así que lo esperé para acompañarlo a su asiento. Con el paso del tiempo, el pequeño no salía. Toqué a la puerta en varias ocasiones sin obtener ninguna respuesta. Y sin dudarlo, abrí la puerta del baño con mis llaves y me llevé una gran sorpresa al ver que no había nadie allí adentro. Me fui directamente a los asientos delanteros para preguntarles a sus padres sobre su hijo.
Estos eran 2 adultos mayores que me dijeron que ellos iban solos. No llevaban a ningún pequeño con ellos. En los siguientes asientos también pregunté, pero ellos me afirmaron que al menos de ese lado ninguno llevaba niños. Por estar preguntando a los pasajeros sobre el niño, el resto de personas comenzaron a encender sus luces y a cuestionarme qué estaba ocurriendo. Y allí fue cuando comprendí que solo estaba nervioso y estaba alterando a los viajeros. Me disculpé con las personas y me retiré a mi lugar de descanso. Me acomodé en el asiento para poder descansar, pero no lo conseguía. Aquella imagen de la cara del pequeño no la podía borrar de mi mente. Aunque hubo un momento en el que el cansancio comenzó a vencerme y me fui quedando poco a poco dormido, hasta que tuve un sueño en el cual me encontraba jugando con un niño. Este pequeño me buscaba todo el tiempo. No lo reconocía como parte de mi familia, pero sí se notaba que teníamos un vínculo. Nos encontrábamos en un parque festejando el cumpleaños de una niña, y de pronto comencé a sentirme angustiado porque no veía al niño por ningún lado. Y a lo lejos vi que estaba viendo el estanque de los patos, y fui tras él. Cuando le toqué el hombro para decirle que se alejara de mi vista, el pequeño volteó, y su rostro estaba deforme. Tenía una mueca siniestra y me dijo que no me preocupara por él, que él nunca se separaría de mí. Me desperté sudando frío. Aunque al exterior la lluvia no cesaba y sentía lo fresco de la madrugada, estaba bañado en sudor. Me quedé por un instante tratando de comprender lo que había soñado. Mi asiento se encontraba hasta la parte atrás del vagón, y en realidad eran 2 asientos para mí solo. De repente, escuché a alguien que me hablaba. Era un murmullo muy bajo, solo alcanzaba a distinguir una voz apagada. Me asomé en el pasillo del vagón, pero no había nadie. Al parecer todos los pasajeros se encontraban dormidos. Y de nuevo oí que decían, ayúdame. Pero no lograba comprender en qué lugar venía. Era como si el viento lo hubiese traído de alguna forma. Seguía escuchando el murmullo sin lograr entender lo que decía. Solo al final de la frase escuché de nuevo, ayúdame. No podía concebir lo que me sucedía. Lo que sí creí era que todo cambió a partir de ahí. Antes de que sucediera el viaje, viajé a diferentes lugares de la República sin tener ninguna situación extraña. Así que decidí incorporarme tratando de espabilarme un poco. Fui a buscar a alguno de mis otros compañeros, pero al parecer estaban descansando porque no los vi por ningún lado. No tuve otra opción que regresarme a mi lugar de trabajo. Y justo cuando iba entrando a mi vagón, uno de los pasajeros se levantó y me dijo que un niño estaba corriendo por el pasillo y que sus padres se encontraban hasta la parte de atrás. Yo fui directo hacia los asientos traseros, pero en ellos no había pasajeros, estaban vacíos. El señor que me había dicho sobre el niño asomaba su cabeza para indicarme que ahí era el lugar. Le levanté la mano para hacerle la señal de que todo estaba bien, aunque la verdad era que no había nadie en ese sitio. Me fui de nuevo a mi lugar, cuando vi con claridad que un niño estaba sentado en el otro asiento. Yo le dije que ese no era su lugar, que se fuera con sus padres. El niño tenía el rostro volteado hacia la ventana, y cuando le hablé, ni siquiera volteó. Hasta la segunda vez que le dije que se fuera al asiento que le correspondía, el pequeño giró su cabeza y me miró con un rostro cadavérico, pálido y huesudo. Me hice hacia atrás de la impresión que tuve, y cuando volteé de nuevo, ya no estaba. Yo no supe qué hacer en ese momento. Solo me limité a sentarme con temor de que en cualquier momento este niño se me aparecería, y ya no tuve la menor duda que era el mismo niño del accidente. En ese momento salí corriendo hacia mi lugar de descanso. No volví a salir de ahí hasta la mañana siguiente. Al siguiente día, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, la tristeza me embargaba cada vez que escuchaba el tren anunciar su llegada a Compostela. Lo hacía sonar cuando estaba a punto de entrar a la estación, y fue cuando me acordé de nuevo de la voz del niño. Y aunque ahora tenía más certeza de que ya no se encontraba más, ese recuerdo siempre lo llevaría conmigo en cada viaje.
Cada vez que el tren pitaba, recordaba la imagen del pequeño, su rostro cadavérico y la manera en que me pidió ayuda. Nunca olvidaré estos sucesos y siempre le pido a Dios que permita que ese niño pueda estar en paz. Relato número 2. La estatua del trabajo. Cuando era joven, mi abuelo viajó por todo México, moviéndose de un lugar a otro en busca de aventuras y nuevas experiencias. Él nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo y estaba dispuesto a dejar comodidades y un empleo fijo siempre y cuando el nuevo lugar le pareciera interesante. Su vida estuvo llena de muchas historias, algunas emocionantes y otras escalofriantes. Y una de estas historias, que siempre me causó pesadillas, tiene que ver con un rancho en Tijuana y una inquietante estatua. Mi abuelo había llegado a un pueblito en Tijuana y había conseguido trabajo en un rancho de propiedad de una pareja mayor. Él había estado los últimos 3 meses trabajando como ayudante en la organización de peleas de gallos, un empleo que les agradaba por la crueldad animal, pero que había aceptado por la falta de mejores opciones. Un amigo que había hecho en el pueblo le habló de un hombre que necesitaba ayuda en su rancho. La oferta incluía comida, alojamiento y un trabajo tranquilo cuidando animales y ensillando caballos para la familia. Mi abuelo, sin pensarlo 2 veces, empacó sus cosas y se dirigió al rancho al día siguiente. La familia dueña del rancho era increíblemente amable. Estos 2 señores, ya de edad avanzada pero con una vitalidad sorprendente, lo recibieron con los brazos abiertos. Desde el principio trataron a mi abuelo como uno más de la familia, lo que era una rareza en los lugares donde había trabajado anteriormente. Y al llegar, un lujoso desayuno y bebidas lo esperaban, y pronto mi abuelo se dio cuenta de que este trabajo podría ser una oportunidad para asentarse. Los dueños le dieron un recorrido por el rancho, mostrándole dónde se encontraba todo y explicándole sus responsabilidades. La cabaña donde dormiría lo sorprendió gratamente. Había esperado un cuartito de láminas con un catre, pero en lugar de eso, encontró una acogedora y bien equipada cabaña. Mi abuelo pensó que podría quedarse en ese lugar por mucho tiempo, una idea que no había considerado en muchos años de viajes y trabajos temporales. Durante el recorrido llegaron a una bodega detrás de una enorme fuente de piedra. Aquí se encontraba una estatua de un niño de no más de 12 años. La estatua era sorprendentemente detallada, tanto que parecía que una persona real estuviese convertida en piedra. Y en la base de la placa decía: Gustavo Marcelo Mendoza. Se fue pronto, pero vivirá siempre en cada persona que amó. Mi abuelo curioso preguntó al hombre sobre la estatua, y él le dijo con un tono melancólico, le explicó que representaba a su hijo, quien había fallecido trágicamente en un accidente de caballo. El niño había intentado montar sin supervisión, pero sus pies se enredaron en las cuerdas y fue arrastrado por el animal. Y cuando lo encontraron, su cuerpo estaba tan maltrecho que tuvieron que cremarlo. Y poco después de esto, la señora soñó con su hijo, quien le pidió que construyera una estatua para que él pudiera quedarse en el rancho para siempre. Aunque la historia conmovió a mi abuelo, la estatua le daba escalofríos por lo realista que era. A medida que pasaban los meses, mi abuelo se acostumbró a su trabajo y el rancho. Sin embargo, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una tarde, mientras limpiaba los establos, escuchó risas y pasos de niño. Él pensaba que era uno de los nietos de los dueños y fue a investigar. Él encontró a un niño escondido bajo una lona, pero cuando intentó levantarla, el niño lo empujó con una fuerza inusitada, haciéndolo caer y golpear en la cabeza. Él, aturdido y sangrando, fue a buscar ayuda, pero los dueños le aseguraron que no había niños en el rancho ese día. Los otros trabajadores del rancho también tenían historias similares. Macario, uno de los trabajadores más viejos, fue empujado al corral de un cerdo agresivo por un niño invisible, logrando escapar por poco. El otro trabajador, mientras movía la alfalfa, sintió un bliedo perforarle la pierna. Esto fue lanzado por un niño que solo podía escuchar riendo. Todos estaban de acuerdo en que jamás habían visto claramente al niño, solo lo escuchaban o lo sentían,
y sus manos parecían estar hechas de piedra. Un día, los dueños del rancho decidieron irse de vacaciones con toda su familia, dejando a los trabajadores a cargo del lugar. Los empleados aprovecharon la ausencia de los patrones para relajarse un poco y decidieron organizar una pequeña fiesta. Hicieron carne asada y bebieron algunas cervezas disfrutando de la tranquilidad de la noche. Todo parecía estar en calma, hasta que cerca de la 1 de la mañana el cielo comenzó a retumbar anunciando una tormenta. Esta tormenta estalló con una fuerza impresionante. Relámpagos iluminaban el cielo y los truenos resonaban con estruendo. Los trabajadores decidieron terminar la fiesta y refugiarse en sus cabañas. Sin embargo, alrededor de las 4 de la mañana fueron despertados por un fuerte golpe en la puerta. Alguien les gritaba que los corrales de los caballos se habían abierto y que debían ir rápido para controlar la situación. Mi abuelo, junto con los otros trabajadores, salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Los caballos estaban asustados y descontrolados, y tomó un gran esfuerzo lograr reunirlos y meterlos de nuevo a los establos. Y mientras luchaban por controlar a los animales, comenzaron a escuchar risas y unos pasos extraños que se acercaban. Los pasos sonaban como si alguien golpeara piedras contra el suelo. A pesar del miedo, continuaron con su tarea tratando de ignorar los sonidos. Finalmente, lograron asegurar a todos los caballos y comenzaron a caminar de regreso a las cabañas. Aunque intentaron disimular su miedo haciendo bromas sobre el niño fantasma, la tensión era palpable. Mi abuelo fue el último en regresar, ya que se ofreció a guardar el equipo utilizado, y mientras caminaba solo hacia la bodega, algo le llamó la atención. En un destello de relámpago, vio una figura que se movía cerca de la fuente. Era la estatua del niño. Mi abuelo quedó petrificado al ver cómo la estatua se movía lentamente hacia su pedestal. Cuando la figura se dio cuenta de su presencia, se giró y le sonrió. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y en un acto de reflejo gritó y dejó caer las herramientas que llevaba. Corrió hacia las cabañas para reunirse con los otros trabajadores, quienes se alarmaron al verlo tan asustado. Él contó lo que había visto, y aunque algunos intentaron mantener la calma, la mayoría estaba visiblemente aterrorizados. Decidieron pasar la noche juntos en las cabañas, sin querer quedarse solos después de lo ocurrido. Trataron de mantenerse despiertos, pero el cansancio y el miedo los venció poco a poco. Mi abuelo, sin embargo, no podría dormir. Los eventos de la noche lo tenían demasiado alterados. Mientras yacía en su cama, mirando al techo, escuchó nuevamente los pasos de piedra acercándose. Un relámpago iluminó la habitación y mi abuelo vio la estatua del niño parada en la ventana, mirándolos con sus ojos vacíos. Gritó y despertó a los demás, quienes también la vieron. La estatua no intentó entrar, pero su presencia era suficiente para aterrorizar a todos. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado y el sol empezaba a salir, mi abuelo tomó una decisión. A pesar de que el trabajo era bueno y la paga era excelente, la presencia de la estatua del niño era más de lo que podía soportar. Él empacó sus cosas y se despidió de sus compañeros. No quería quedarse ni un minuto más en ese lugar. Relato número 3. El campanario. Hace unos años, cuando solo era un adolescente, tenía un canal de YouTube donde subía videos de exploraciones urbanas. Me enamoré completamente del tema debido a un par de exploradores urbanos famosos en la plataforma. Me gustaba visitar lugares abandonados y explorar sitios que nadie más se atrevería a visitar. Y para mí, cada aventura era un desafío, un reto personal. Conforme más perdía el miedo a aventurarme en aquellos lugares desconocidos, me sentía más irrespetuoso. A menudo, para demostrar mi valentía ante mi pequeña audiencia, desafiaba a cualquier espectro a salir de su escondite y a manifestarle para mí. Y aquello siempre lo hacía debido a mi escepticismo. Un día, mi vida cambió para siempre cuando un compañero de clase me contó la historia de una iglesia en ruinas.
La leyenda contaba sobre un campanero que se había vuelto loco y había prendido fuego a la iglesia mientras tocaba las campanas sin parar. Y desde entonces, cada noche a las 2:32 de la mañana, se podía escuchar el sonido de las campanas en esa iglesia. Yo decidí visitar el lugar, y después de una larga búsqueda, llegué. Me adentré en las ruinas grabando todo. Encontré la campana y empecé a grabar, inventando detalles para hacer la historia más interesante. Y luego, desafié a los espíritus a manifestarse, pero nada ocurrió, hasta que justo eran las 2:32 de la mañana. Las campanas comenzaron a sonar. Estas dejaron de moverse cuando intenté grabar, pero entonces un grito resonó en la iglesia. Vi la figura de un hombre y un miedo abrumador me invadió. Intenté huir, pero algo me retenía. Sentí un toque en el hombro y vi al hombre mirándome. Corrí hacia la salida, pero las campanas seguían sonando y el hombre se acercaba. Al girar la esquina, me encontré cara a cara con él. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó el brazo con fuerza. Sentí un dolor indescriptible y logré escapar saltando por la ventana. Fui encontrado herido y llevado al hospital, donde amputaron mi brazo. Después de salir, la risa del campanero me atormentaba y su figura se aparecía en mis sueños. Una noche me encontré de vuelta en la iglesia. La figura del campanero se recortaba en la oscuridad. Intenté tocarlo, pero sentí un dolor insoportable. La mano del campanero tocó mi cabeza y vi la noche en que murió. Descubrí que no fue responsable del incendio, sino que fue linchado por los habitantes del pueblo. Entendí su dolor y sufrimiento, prometiéndole justicia. Después de divulgar la verdadera historia del campanero, su presencia se disipó. La gente mostró más respeto por la iglesia y su historia se convirtió en una leyenda respetada. La historia del campanero cambió el pueblo, llevándolo a reconciliación y a la paz. La verdad detrás del campanero me llevó a una búsqueda de justicia y redención que cambió mi vida para siempre. Su legado vive en la memoria del pueblo como un recordatorio del poder y del perdón. También la importancia de luchar por la verdad, incluso en la oscuridad más profunda. Relato número 4. Pesadillas hechas realidad. Desde que tengo memoria, todos los sueños que he tenido relacionados con tragedias se han cumplido. Cuando era niña soñaba con la muerte de mi abuelo y al día siguiente lo encontraron sin vida en su casa. Este fue el primer sueño que se hizo realidad y desde entonces ha sido una constante en mi vida. A lo largo de los años he intentado evitar dormir para no tener pesadillas, pero siempre llegan. En mi adolescencia soñé que un amigo moría en un accidente de coche y a los pocos días recibí la noticia de su fallecimiento en un accidente de tráfico. Este tipo de situaciones me hacían preguntar constantemente qué era lo que había mal en mí, pues nunca deseaba que este tipo de cosas pasaran. Simplemente se presentaban en mis sueños y yo no podía hacer algo al respecto. Con el tiempo me di cuenta que no podía evitar los sueños y empecé a tratar de interpretarlos para intentar prevenir las tragedias. A veces lo lograba, pero en otras ocasiones me sentía impotente ante lo que estaba por suceder. En una ocasión encontré a una mujer que se dedicaba a la hechicería. Ella me afirmó que yo tenía la maldición de interpretar sueños y que esto se cumpliera, debido a una marca de nacimiento entre mis cejas. Cada vez las señales eran más evidentes y una noche soñé que mi hermana se ahogaba en el mar. Me desperté en medio de la noche, sudando y angustiada. Al día siguiente, mi hermana y yo habíamos planeado un día en la playa, pero yo me negué a ir. Yo la convencí para hacer otra cosa. Y esa misma tarde, supe por las noticias que hubo un fuerte oleaje en la playa y que varias personas habían fallecido ahogadas. Y entre ellas había una mujer de la misma edad y descripción que mi hermana. Desesperada decidí acudir nuevamente a aquella mujer. Con un nudo en la garganta, accedí a que me diera un diagnóstico.
el cual confirmó mis sospechas. Aquella mujer me aseguró que el famoso demonio de los sueños se había apoderado de mí. Incubo se llamaba, y según la mitología griega, este ser espiritual se apoderaba de los sueños. Me percaté de que la mujer parecía estar bajo el control de algo siniestro, y estaba más interesada en mis sueños que en ayudarme. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo malo se había apoderado de mi mente. Había permitido que mis miedos y preocupaciones me controlaran, y esto me había llevado a buscar ayuda en lugares oscuros. Yo me asusté y me sentí vulnerable, pero también me di cuenta de que debía encontrar la fuerza para luchar contra esto. No sabía qué hacer. Estaba tan confundida que deseaba encontrar una explicación. Sabía que si no hacía nada al respecto, las cosas se complicarían aún más. Y cada noche me encontraba desamparada y con miedo a dormir, sabiendo que ocurrirían pesadillas que me atormentarían. Mis días eran agotadores y llenos de ansiedad, pero mis noches eran aún peores. Las pesadillas eran tan vívidas y aterradoras que muchas veces me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Hubo una ocasión que recuerdo claramente, pues soñé con mi propia muerte. Fue algo tan peculiar, pero al mismo tiempo tan real. En mi sueño me veía acostada en una cama de hospital, rodeada de familiares y amigos que lloraban mi muerte. Sentía el frío del metal en la mesa de autopsia y la sensación de estar flotando por encima de mi cuerpo. La tristeza y el dolor en las caras de mis familias y amigos me destrozaron el corazón y me di cuenta de que me había ido para siempre. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Durante todo el día no pude dejar de pensar en mis sueños. Cada vez recordaba distintos episodios de mi vida. Y fue ahí cuando se volvió una constante de dudas y señales, las cuales advertían que mi final estaba cerca. Después de varios días de dudas, pude recordar que en aquel sueño se encontraba una mujer presente en mi funeral, la cual sonreía y se carcajeaba de una forma tenebrosa. Esta persona llevaba vestido negro ajustado y un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro, por lo que no podía ver su expresión. Sin embargo, su postura rígida y su forma de mover hacían que pareciera tensa y un poco incómoda. Y al llegar a esa fase de recuerdos, llegaron más donde aquella mujer se encontraba apartada del resto, en un rincón, observando a todos los presentes. A medida que avanzaba el servicio, noté que la mujer parecía estar cada vez más inquieta. A veces se movía de un pie a otro, fruncía el ceño como si algo la estuviese perturbando. También me pareció que evitaba el contacto visual con los demás, como si quisiese pasar desapercibida. Después del funeral, recuerdo cómo mi madre se acercaba a la mujer para ofrecerle sus condolencias. Sin embargo, cuando volvió para hablar con ella, ya se había ido, como si nunca hubiese estado allí. Días más tarde, mi madre me llamó angustiada contándome que había tenido un sueño en el que describía a la misma mujer, y con un escenario muy parecido. Sin embargo, en el sueño de ella, quien había fallecido era mi hermana mayor, quien anteriormente había soñado con la misma mujer presente. Claramente, mi madre me confesó su miedo. Estaba preocupada por nosotras, así que seguimos en contacto. Ambas sabíamos que las personas que aparecen en nuestros sueños son una representación de nuestro subconsciente o de nuestras propias emociones. Por un momento, opté por acudir a terapia. Quizás había algo malo en mí o en mi subconsciente. Pero por otro lado, sabía que existía una energía que se estaba apoderando de mis pensamientos. Decidí hablar con mi madre y contarle lo sucedido con la mujer. Probablemente en otro escenario de la vida, mi madre no me hubiese creído. Sin embargo, a estas alturas, ambas sabíamos que todo podía ser cierto. Me sentía abrumada por el miedo y la tristeza, y me preguntaba si este sueño era una señal de que mi muerte estaba cerca. A medida que pasaban los días, la pesadilla comenzó a afectar mi vida diaria. Me sentía constantemente ansiosa y paranoica, y el miedo a morir me impedía disfrutar de las cosas simples de la vida. Llegó un punto donde comencé a despedirme de mis familiares más cercanos, y en medio de la incertidumbre, un día decidí acudir a una funeraria para saber cómo sería mi final.
Recuerdo aquel día como si hubiese sido ayer. Todo fue tan confuso. Al llegar al lugar, se encontraba un gran número de personas en un mar de lágrimas, dolor y tragedia, pues se trataba de un ser querido que había partido. Observé fijamente aquel escenario tan desgarrador, y en cuestión de minutos, a lo lejos vi la típica fotografía que colocan en el altar de la persona fallecida. Y fue ahí cuando un miedo y vibración comenzaron a apoderarse de mi cuerpo. Se trataba de aquella mujer que días antes se había aparecido en mis sueños. En ese momento no podía creer lo que estaba sucediendo. Desconocía si se trataba de una casualidad, coincidencia o algún suceso inexplicable. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, caminé lentamente hacia el altar donde estaba la fotografía de la mujer. Con cada paso que daba, sentía que la presión en el ambiente se hacía más fuerte y opresiva. Finalmente llegué al altar y vi con claridad la fotografía de la mujer que había aparecido en mis sueños. No había duda, era ella. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. De repente, escuché la voz de una mujer detrás de mí. Me giré y vi una señora mayor, quien me dijo con una sonrisa triste en el rostro. Ella era mi hija. Se llamaba Sofía. Siempre tuvo una conexión especial con el mundo de los sueños. Desde que era niña soñaba con cosas que luego se hacían realidad. Pero esa capacidad también le trajo mucha angustia y sufrimiento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía cómo responder, así que simplemente asentí con la cabeza y murmuré mis condolencias. La señora continuó hablando. Sofía siempre decía que había algo oscuro acechando en sus sueños, algo que la estaba persiguiendo. No pudo soportar más y decidió poner fin a su vida. Las palabras de la señora resonaron en mi mente mientras intentaba comprender lo que significaba. ¿Podría ser que la misma entidad que había atormentado a Sofía también estaba ahora detrás de mí? El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de mí mientras intentaba encontrar una respuesta. Yo decidí que debía tomar medidas drásticas para protegerme a mí misma y a los que amaba. Empecé a llevar un diario de sueños, donde anotaba cada detalle de mis pesadillas y cualquier patrón que pudiera identificar. También busqué la ayuda de un especialista en sueños y alguien que pudiese guiarme en esta batalla. La primera noche después de realizar el ritual, me sentí más segura y protegida. Por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin ser atormentada por pesadillas. Aunque sabía que la lucha estaba lejos de terminar, al menos había encontrado una manera de protegerme y comenzar a recuperar el control de mis sueños. Yo sabía que no estaba sola en esta lucha y que con la ayuda del especialista y el apoyo de mis seres queridos podría enfrentar cualquier cosa que viniera en mis sueños. Había encontrado una manera de luchar contra la oscuridad y estaba decidida a no dejar que me venciera. Y bueno, llegamos al final de esta entrega de relatos de terror. Si quieren que sus historias sean contadas por mí, en el correo que está abajo pueden enviarlas. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Cada like y cada vista de ustedes me anima a seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.